haber visto la explosión que destruyó estas estatuas. Y nunca olvidaré que yo pensé, wow, se puede destruir el pasado. ¿Cómo puede haber alguien que pueda destruir el pasado, la herencia cultural? Eso simplemente está en museos y está ahí es donde va a estar para siempre. Pero no, me di cuenta de que había gente por el mundo que era capaz de destruirlo. Y eso me marcó tanto, que es una cosa que llevo conmigo desde joven. Y ahora por fin, aquí estoy, delante de los Budas de Bamián. Entonces fijaros que en realidad había más Budas. Estaba lo llaman el hijo, la hermana, y son estos otros huecos que se ven por aquí. Todos ellos fueron destruidos en 2001. Lo que pasa es que los que recordamos, los que hemos visto en televisión, son los más grandes, pero la destrucción de herencia cultural que se hizo aquí en 2001 fue bestial. Y también hablan de que creen de que aquí delante, en este campo, hay un Buda tumbado que puede ser desenterrado y que parece que ese no fue destruido. En fin, si tal vez Afganistán algún día ve mejores días, lo puedan desenterrar y algo pueda quedar de lo que fue destruido. Pero fijaros cómo está la forma del Buda que debía de estar en este agujero. Y después de caminar un poquito, yo diría que habrá como 1 kilómetro, pues llego al segundo de los Budas. Wow. Fijaros que incluso todavía guarda la forma que debía de tener la estatua. ¿Lo podéis ver? Guarda la forma y parece que no fue destruido totalmente. Y ahora el guardia de seguridad ha abierto una puertecita con un candado que está aquí y hay una escalera que sube hacia arriba. No va a subir hacia abajo, así que a ver qué hay aquí. Mira qué bonito. Claro, toda esta construcción estaba dedicada al budismo y había muchas otras salas pequeñas a los lados donde debían de haber muchas otras estatuas de Buda que también serían destruidas. Otra vez el paso de los años se las llevó por delante. Y bueno, parece que puedo seguir subiendo escaleras y a ver hasta dónde voy a llegar. No sé a dónde voy a llegar. Claro, que esto todavía sube más. A ver si no me la pego. Creo que he llegado arriba y fijaros lo que hay aquí. ¡Wow! Aquí estaría la cabeza del Buda y te quedaría justo aquí delante y este es el agujero que tendría y aquí estaría la estatua todo el camino hacia abajo. ¡Wow! ¡Qué tamaño! Y aquí las escaleras para bajar por otro lado. Sinceramente no esperaba que se pudiera subir aquí arriba, ¿eh? Pensad una cosa, esta estatua, esta es la pequeña y esta tenía 35 metros y ya se ve enorme. Fijaros en la caída que tiene esto. Pero la otra era la grande, que tenía 55 metros. Me explota la cabeza, construido en el siglo III, siglo VI, o sea, realmente milenarias. Y ya construyeron esto. Y lo destruyeron.
Of course. ¿Veis esa sala que hay ahí? Esa sala es la que está más cerca del corazón de Buda y por tanto, para los budistas es el mejor sitio para rezar. Ahí lo tenéis, al lado del corazón de Buda. Donde me hallo ahora, en la provincia de Bamiyan, la gente de aquí son los Hazará. Los Hazará, al contrario que los Pastún, son Shia, no son Sunni. Y realmente lo puedes ver por la calle. Esta gente, para que os hagáis una idea, los pastunes son más o menos un 10% de ellos tienen estudios superiores. Los Hazará, el 80% de ellos llegan a estudios universitarios. Y cuando te paseas por la calle, cuando te paseas por este valle precioso de Bamiyan, lo puedes ver las mujeres van sin burka, las vestimentas, cómo te miran con curiosidad, con esa mirada de alguien que ha visto el mundo, que conoce el mundo, y es muy diferente a zonas como Kabul. Pero realmente estoy impresionado por la preciosidad y la magnificencia que tiene este valle. Fijaros qué cosa más bonita. Y supongo que detectáis una cosa allá a lo lejos, que son aquel agujero de allí, que son los famosos Budas destruidos de Bamiyan. Y bueno, ya con los Budas a mis espaldas, voy a dejar lo que sería la provincia de Bamiyan y vamos a empezar a conducir hacia otro sitio muy icónico de este país, que cuando lo veáis seguro que vais a decir ¡wow! Me suena, me suena. Así que a ver qué tal. Pero bueno, de momento dejando Bamiyan, dejando estos campos verdes que hay aquí, esas montañas nevadas al fondo y estos Budas detrás, tengo que decir que posiblemente es uno de los lugares más bonitos del mundo. Increíble. Tourist? They are local tourists. Local tourist. Yeah, they are not allowed to go inside. They have to. Y nada, y aquí, oh, qué pelos tengo, un pequeño alto en el camino. Y este es el tipo de cosas que te encuentras en el camino en Afganistán. Es básicamente una sociedad muy pobre fuera de las ciudades. Si no me equivoco, el 80% de la población de Afganistán está en la pobreza. Y ese es el tipo de negocios que te encuentras cuando vas por la carretera. Aquí estamos arreglando el coche, ¿vale? Porque tiene unos problemas de calentamiento. Y lo que te encuentras pues es esto, son gente que tiene su pequeño negocio aquí al lado de la carretera. Te venden, salam aleikum, te venden su pequeña tienda con materiales para el coche, como podéis ver por aquí, y también una pequeña tienda donde venden un poquito de comida, un poquito de agua, unos snacks que ayudan a que la gente pues continúe por la carretera. Como podéis ver, la mayoría de veces este tipo de tiendas se organizan a lo que es alrededor de una gasolinera, que es la que veis aquí, donde la gente pues para poner gasolina y ya de paso descansa y tiene un pequeño negocio, una pequeña actividad económica que les complementa un poquito la vida y que de esto básicamente pues viven. Como podéis ver, hay antiguas estructuras fuertes por aquí, no sé si se ve ese fuerte que está allí al final, porque recordad que esto era una parte muy importante de la ruta de la seda hace siglos y todavía pues queda este tipo de estructuras. Pero aquí lo tenéis, el Afganistán más rural que os podéis imaginar, justo delante vuestro. En fin, hemos parado ahora en mitad de la nada y os voy a enseñar una cosa muy curiosa que aquí se lleva mucho, que es la miel, ¿vale? O sea, fijaros esto que os voy a enseñar ahora. Aquí al lado del camino podemos comprar miel y allí está lo que es el apicultor, allí delante, con sus panales de abejas. Oh. I don't speak your language.
You do honey with the bees. And Y bueno, mientras... En fin, la aventura se desarrolla en directo, ¿vale? Esto puede acabar muy bien, puede acabar muy mal. No sé cómo va a continuar el vídeo. Nuestro coche está empezando a dar muchos problemas. Ya lleva varios kilómetros de problemas. Estamos en medio de la absoluta nada, en algún lugar a medio camino, en el oeste de Kabul, el oeste de Afganistán. Entonces, se está haciendo de noche, estamos intentando arreglar el coche, no tenemos cobertura y nada, hemos parado en este rincón de mala muerte, ¿vale? Donde se supone que hay un mecánico que nos va a reparar el coche. Estamos intentando pensar en un plan B, que es llamar al hotel en nuestro destino y que ellos envíen un coche, cruzarnos a medio camino de alguna manera. No tenemos ningún tipo de cobertura y lo digo, se nos está empezando a caer el sol y se está empezando a hacer de noche. En fin, cuando veáis esto estará todo solucionado y estará todo muy bonito, pero yo ahora mismo no sé muy bien lo que va a pasar. ¡Wow! Y bueno, finalmente después de algo conducir, llego a Bande Amir. Fijaros qué increíble. Mirad, es que es la transparencia perfecta. Y este agua que sale de ese lago, no saben muy bien de dónde viene, debe de ser una especie de manantial natural que va sacando agua. Pero una cosa muy interesante es que aquí estamos muy altos, estamos a más de 2000 metros de altura y en invierno el lago se congela y hacen patinaje artístico, bueno, hacen patinaje, curling, etcétera, en la superficie del lago. Incluso en las montañas hacen escalada de hielo. ¡Wow! ¡Qué sitio, eh! Y bueno, esta zona tiene como diversos hoteles y ahora veis un parque de diversión allí. Yo supongo que esto ha de ser como bastante turístico, ¿no? Hello guys. So here, aquí podéis ver unas tiendecitas y tal, y venden sus souvenirs bastante apañados. Y lo que digo, aquí supongo que esto es como una especie de zona bastante turística, donde bueno, la gente viene aquí a pasar un par de días en el hotel y luego pues nada, pues cogerán el pedal y se dan la vueltecita por el lago, que ahora os lo enseñaré, a veréis qué chulo. Bueno, y aquí delante tenemos lo que es la pared de la presa. O sea, todo ese lago tan inmenso que habéis visto antes, en realidad se aguanta con esto. Es una especie de montañica, ¿no? Y detrás te quedan miles y millones de litros de agua y aquí pues se va escapando un poquito el agua y queda un efecto totalmente precioso, pero realmente tengo que reconocer que esto es surrealista. Además, pensar que estamos, bueno, me gusta respirar a 2000 metros de altura es algo que no había visto en mi vida, no sabía que existía en el mundo algo así. ¡Qué frío! Está helado. Venirse para Afganistán. ¡Qué bonito que es! Bueno, llegamos al surrealismo máximo, que es una cosa que supongo que habéis visto en muchos vídeos, en Instagram, en TikTok, que son los patitos. O sea, están los pedales estos, como en mi pueblo, allí en la Costa Brava, y le vas dando pedales y te da un paseíto por el lago. Pero fijaros qué imagen más surrealista aquí en Afganistán, encontrarte los pedalitos estos para darte una vuelta, como si estuvieras en la Costa Brava.
Madre mía, pero mirad qué bonito que es, qué belleza. Y aquí, fijaros en lo que os comentaba. Aquí está lo que sería el lago, ¿vale? Y aquí está, justo a la derecha, la caída que os he enseñado antes, la catarata, ¿veis? O sea, esto es ya desierto, que estará como a unos 10 metros de caída, y justo a este lado tenemos el lago, profundísimo, y solo aguanta lo que sería esta pequeña pared de aquí. Y paseando por aquí, pues me pongo a pensar que realmente parece que Pakistán son como muchos países en uno. O sea, te encuentras desde las zonas más rurales, desérticas, cerca de la frontera con Peshawar en Pakistán, después las grandes urbes, unas metrópolis increíbles, enormes como es Kabul, 6 millones de personas, y luego estos parajes naturales rodeados de montañas nevadas, como habéis visto antes, donde de hecho ellos esquían. Una cosa muy curiosa, como no tienen mucha electricidad, no tienen telesillas, suben los esquís a pulso y luego de allí pues se tiran, ¿no? Y la verdad, un país fascinante. Obviamente no es un país para que te puedas venir un fin de semana, es un país delicado para viajar, pero una vez te mueves por aquí, lo que llegas a ver es tan único que de verdad hace que visitarlo valga totalmente la pena, ¡Wow! ¡Qué bonito! Hola, muy bien a tiempo para tomar un vídeo. ¿Por qué estamos en este coche de mierda? Porque la gente no sabe de planear y organizar cosas. Otro coche está roto. Bueno, señores, voy a hacer un pequeño resumen de la jugada. Se nos rompió el coche, ¿vale? Nos ha dejado tirados en medio del camino hacia Kabul. Se está haciendo de noche. Hemos conseguido llamar a un taxi y estamos en un coche que se está cayendo a cachos, que se supone que nos va a llevar en algún momento a Kabul. Así que bueno, ni siquiera la salida de este país es sencilla. Crucemos los dedos y esperemos que todo vaya bien en esta pequeña, última, esperemos, dedos cruzados, aventura en Afganistán. Y bueno, allá vamos, rumbo a Kabul, en un Toyota hecho polvo, con un taxista afgano. Eso pone 100 por hora, pero yo creo que vamos a bastante más, intentando evitar que nos caiga la noche para poder dormir y coger el avión de salida mañana. En fin, inshallah. چکر که Y گفتیم bueno, نه کدی todo el نمازی mundo تیم برابر tranquilo, نه که نمی چکر از دیگه que llegamos هم خورما a هم ثواب Kabul. نه Lo هم چکر conseguimos. ثواب چی هم کار شوار نه تیمه نباش تیمای زیاد می 4-5 موتر کار میشه خب زبان ما در پشتو باز خوب فرد دیگه